Hace 3 años, en una tarde de noviembre, estaba en Jerusalén revisando unos manuscritos antiguos en el Instituto de Estudios Bíblicos cuando algo me detuvo. Un detalle. Algo tan pequeño que había pasado desapercibido durante 20 siglos. Y ese detalle, literalmente, cambió todo lo que creía saber sobre el nacimiento de Jesús. Soy JJ Benítez. Llevo más de 50 años investigando los misterios que la historia oficial prefiere ignorar. He viajado a más de 100 países, he entrevistado a cientos de testigos, he tocado documentos que no deberían existir. Y lo que voy a compartir contigo hoy no es teoría, no es especulación. Son 3 pruebas bíblicas concretas, verificables, que revelan con precisión cuándo nació realmente el hombre de Nazaret. Si buscas respuestas fáciles, quizá debas detener aquí, pero si algo dentro de ti sospecha que nos han ocultado algo fundamental, entonces quédate, porque lo que descubrirás podría sacudir los cimientos de todo lo que te enseñaron. Recuerdo perfectamente ese momento. La luz del atardecer entraba oblicua por la ventana del archivo, polvo flotando en el aire, el silencio denso de las bibliotecas antiguas. Y yo, con las manos temblando ligeramente, sosteniendo una traducción del Evangelio de Lucas que había solicitado semanas atrás, no era la primera vez que leía ese texto. Lo había estudiado decenas de veces, pero algo en esa tarde específica hizo que mis ojos se detuvieran en un versículo que siempre había pasado por alto. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Parece inocente, ¿verdad? Una frase poética, una imagen bucólica, pastores cuidando ovejas bajo las estrellas. Pero yo había estado en Judea, había caminado por esas colinas, había hablado con pastores modernos que mantienen las mismas tradiciones milenarias, y entonces lo vi con una claridad que me dejó sin respiración. Los pastores no permanecen en los campos durante el invierno. Déjame explicarte. Desde aproximadamente octubre hasta marzo, las colinas alrededor de Belén se vuelven frías, lluviosas, inhóspitas. Los rebaños son llevados a los corrales, a refugios techados. Ningún pastor sensato dejaría sus ovejas expuestas al clima invernal de Judea durante la noche. Es simplemente imposible, impracticable, peligroso. Y sin embargo, ahí estaba. Lucas, con su precisión casi obsesiva, mencionando que los pastores estaban en los campos, velando, guardando vigilias nocturnas. Me recosté en la silla, cerré los ojos y sentí ese vértigo familiar que llega cuando una pieza del rompecabezas encaja de forma inesperada. Si los pastores estaban en los campos con sus rebaños durante la noche, entonces no estamos hablando de diciembre, no estamos hablando de invierno, estamos hablando de una época del año en que el clima permitía que los animales permanecieran al aire libre. Estamos hablando de primavera, verano o, como mucho, principios de otoño. Saqué mi libreta, anoté la fecha, 17 de noviembre, y escribí: primera prueba, los pastores. Pero esto era apenas el comienzo. Durante los días siguientes, algo extraño empezó a ocurrir. Empecé a ver el texto con otros ojos, como si una capa de barniz invisible se hubiera desprendido. Detalles que siempre estuvieron ahí, esperando. Detalles que la tradición había cubierto con interpretaciones convencionales, con explicaciones repetidas durante siglos sin cuestionamiento real. Una tarde, caminando por las calles estrechas del barrio judío, me encontré con un anciano rabino. No puedo dar su nombre, me lo pidió expresamente, pero puedo decir que es una de las autoridades más respetadas en estudios talmúdicos. Le comenté casi casualmente sobre los pastores en los campos, y él sonrió, una sonrisa triste, como de quien conoce un secreto doloroso. Lo saben, me dijo en un inglés pausado, muchos lo saben, pero es más fácil mantener la tradición que enfrentar la verdad. Le pregunté qué quería decir. Se detuvo. Miró hacia el muro de los lamentos a lo lejos
y murmuró algo en hebreo que no logré captar completamente. Luego, antes de alejarse, añadió: si realmente quieres saber cuándo nació, busca en el servicio de los sacerdotes. Ahí está todo, siempre estuvo. No dijo más. Desapareció entre la multitud de peregrinos. Pero esas palabras se quedaron conmigo. El servicio de los sacerdotes. Esa noche, en mi habitación del hotel, con Jerusalén brillando bajo mi ventana, abrí nuevamente el Evangelio de Lucas. Esta vez desde el principio, capítulo 1, la historia de Zacarías. Y ahí estaba, tan claro, tan obvio, tan meticulosamente documentado, que me pregunté cómo no lo había visto antes. Lucas nos dice que Zacarías era sacerdote de la clase de Abías, que estaba ejerciendo su ministerio en el templo cuando recibió la visita del ángel, que su esposa Isabel, estéril hasta entonces, concebiría un hijo. Abías, la clase de Abías. Saqué mi laptop, busqué referencias. El rey David había organizado a los sacerdotes en 24 clases o turnos. Cada clase servía en el templo durante una semana, 2 veces al año. Las fechas estaban registradas, documentadas, preservadas con precisión obsesiva por la tradición judía, porque el funcionamiento del templo dependía de ello. La clase de Abías era la 8ª. Empecé a calcular. El año religioso judío comenzaba en Nisán, aproximadamente marzo o abril de nuestro calendario. Si seguía la rotación establecida desde los tiempos de David, la clase de Abías habría servido durante finales de mayo. Principios de junio. El corazón me latía rápido. Lucas dice que después de completar su servicio, Zacarías regresó a casa y que Isabel concibió. Si concibió a finales de mayo o principios de junio, 9 meses después nos llevan a febrero o marzo del año siguiente. El nacimiento de Juan el Bautista. Pero aquí viene lo extraordinario. El mismo Lucas nos informa que cuando el ángel Gabriel visita a María, Isabel ya estaba en el 6º mes de su embarazo. 6º mes. El texto es específico, preciso, deliberado. Si Isabel concibió a finales de mayo, 6 meses después nos sitúan en noviembre o diciembre la anunciación a María, y si María concibió en noviembre o diciembre, 9 meses más adelante nos llevan a agosto, septiembre. Me quedé inmóvil frente a la pantalla. Agosto, septiembre, la misma época que indicaban los pastores en los campos, 2 líneas de evidencia completamente independientes. Una basada en detalles climatológicos, otra basada en la meticulosa organización del servicio sacerdotal, y ambas convergiendo hacia el mismo punto en el tiempo. Esto no era coincidencia. Cerré la laptop, miré por la ventana. Jerusalén dormía bajo un cielo despejado, lleno de estrellas, las mismas estrellas que los pastores vieron aquella noche, las mismas estrellas que... Y entonces lo recordé, la estrella, los magos de Oriente. La tercera prueba. Al día siguiente tomé un vuelo a Madrid. Necesitaba consultar a alguien que pudiera ayudarme con algo que estaba fuera de mi campo de conocimiento, la astronomía antigua. Había conocido años atrás a un astrónomo retirado del observatorio de Calar Alto, un hombre brillante, escéptico por naturaleza, pero con una mente abierta que respetaba la investigación rigurosa. Le llamé desde el aeropuerto, aceptó reunirse conmigo al día siguiente. Su oficina era exactamente como la recordaba: libros apilados hasta el techo, cartas estelares en las paredes, un telescopio antiguo en la esquina. Olía a café viejo y a papel. Me recibió con un abrazo y esa sonrisa irónica que siempre tenía. Benítez, me dijo, déjame adivinar. ¿Extraterrestres? Sonreí. Esta vez no. Bueno, no exactamente. Le expliqué lo que había encontrado. Los pastores, Zacarías, la cronología que apuntaba hacia septiembre, y luego le pregunté sobre la estrella de Belén. Se sirvió más café, se sentó y durante un largo momento no dijo nada. Finalmente habló. ¿Sabes cuántas teorías existen sobre esa estrella? Docenas. Cometas, supernovas, alineaciones planetarias. Cada astrónomo tiene su favorita, pero hay una,
una que siempre me pareció la más plausible. Se levantó, buscó entre sus libros, sacó uno antiguo, con las páginas amarillentas, lo abrió en una página marcada. En el año que hoy llamamos 7 antes de Cristo, ocurrió algo extraordinario. Júpiter y Saturno se encontraron 3 veces en la constelación de Piscis. Una triple conjunción. Es extremadamente raro. Ocurre solo una vez cada varios siglos. Me mostró los cálculos, las fechas. Mayo, septiembre, diciembre. Los astrólogos babilonios asociaban a Júpiter con la realeza, Saturno con el pueblo judío y Piscis con el fin de los tiempos, con acontecimientos mesiánicos. Para ellos, esta triple conjunción habría sido una señal inequívoca. El nacimiento de un rey judío de importancia cósmica. Me acerqué a la página, miré las fechas. Septiembre, murmuré. Él asintió. La conjunción más espectacular ocurrió en septiembre, pero hay más. Fue a su computadora, abrió un programa de simulación astronómica, ingresó las coordenadas, la fecha, y la pantalla se llenó de puntos brillantes. En septiembre del año 7 a.C., no solo hubo la conjunción de Júpiter y Saturno, hubo algo más, algo que los antiguos habrían considerado aún más significativo. Amplió la imagen. El Sol, la Luna, Júpiter, Saturno, Venus y Mercurio se alinearon de una manera que no había ocurrido antes y que no volvería a ocurrir durante siglos. Para un astrónomo de aquella época, especialmente uno que buscaba señales del nacimiento de un rey judío, esto habría sido absoluto, definitivo. Me quedé mirando la pantalla, los planetas alineados, la constelación de Piscis, septiembre. ¿Septiembre de qué año exactamente?, pregunté. Año 7 antes de nuestra era, aunque algunos calculan que podría haber sido el año 6, depende de cómo ajustes el calendario. Pero definitivamente septiembre, 3 pruebas, los pastores en los campos, no invierno, el servicio de Zacarías, agosto o septiembre, la estrella de Belén, septiembre del año 7 antes de Cristo, 3 líneas de evidencia completamente independientes, 3 tipos de datos que no tienen relación causal entre sí, y todas convergiendo hacia el mismo punto en el tiempo. Le di las gracias. Salí de su oficina en una especie de trance. Caminé sin rumbo por Madrid durante horas. Necesitaba procesar lo que acababa de descubrir, porque no era solo una fecha, era algo más profundo, algo que tenía que ver con cómo habíamos entendido o mal entendido todo el relato del nacimiento. Esa noche, en mi hotel, empecé a escribir. No un artículo, no un libro, simplemente notas, reflexiones, intentando entender qué significaba todo esto. Si Jesús nació en septiembre, ¿qué mes era septiembre en el calendario judío? Busqué en mis referencias. Septiembre corresponde aproximadamente al mes de Tishri, el mes más sagrado del año judío, el mes que contiene Rosh Hashanah, el año nuevo judío, Yom Kippur, el día del perdón. Y 5 días después de Yom Kippur comienza Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Me detuve, leí sobre Sukkot, la festividad que conmemoraba cómo Dios había habitado con su pueblo en el desierto, cómo habían vivido en tiendas, en tabernáculos temporales mientras viajaban hacia la tierra prometida. Era una celebración de la presencia divina de Dios morando con su pueblo. Y entonces recordé algo del Evangelio de Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra griega que Juan usa es eskenosen, literalmente tabernaculizó, puso su tabernáculo entre nosotros. ¿Era coincidencia? ¿Era casualidad que Juan usara esa palabra específica o estaba dando una pista? Estaba diciéndonos que Jesús nació durante Sukkot, durante
la fiesta que celebraba precisamente eso, Dios habitando con su pueblo, el simbolismo era perfecto, casi demasiado perfecto. Cerré mis notas, apagué la luz, pero no pude dormir. Mi mente seguía trabajando, conectando, descubriendo capas que no había visto antes. Si Jesús nació durante Sukkot, entonces su nacimiento no fue un evento aislado, fue un cumplimiento, una respuesta. La realización de lo que esa festividad había estado señalando durante siglos, y los magos, esos astrólogos persas o babilonios que vieron la señal en los cielos y viajaron para adorar a un rey judío. Ellos no eran judíos, eran gentiles, extranjeros, y sin embargo fueron ellos quienes reconocieron el significado, quienes leyeron las señales correctamente, mientras que Herodes, el rey judío, y los sacerdotes en Jerusalén, aquellos que supuestamente conocían las profecías, reaccionaron con miedo, con hostilidad. Había una inversión completa ahí. Los de afuera viendo lo que los de adentro no podían ver. Me levanté. Fui a la ventana. Madrid dormía bajo un cielo nublado y yo literalmente sentía que estaba sosteniendo algo demasiado grande. Algo que cuestionaba no solo una fecha en el calendario, sino toda una estructura de comprensión, porque si la Iglesia había situado la Navidad en diciembre por razones simbólicas, por razones de conveniencia, para cristianizar el solsticio de invierno, entonces ¿qué más habíamos ajustado? ¿Qué más habíamos adaptado para que encajara en nuestras categorías, en nuestras necesidades institucionales? No estoy diciendo que fuera malicioso, no estoy sugiriendo una conspiración. Creo que fue humano, demasiado humano. La Iglesia primitiva, expandiéndose por el Imperio Romano, necesitaba competir con las festividades paganas. Necesitaba ofrecer algo en el momento del año en que todos celebraban el renacimiento del sol. Y lo hicieron. Situaron el nacimiento de Cristo, la luz del mundo, en el momento de máxima oscuridad del año. Simbólicamente es hermoso, poéticamente es perfecto, pero históricamente no es cierto. Pasaron varios días antes de que pudiera volver a Jerusalén. Necesitaba verificar algo más, algo que me había quedado rondando desde aquella conversación con el rabino. Esta vez fui directamente al Instituto de Manuscritos Antiguos. Hay ahí un investigador, un especialista en el Talmud y en las tradiciones sacerdotales del Segundo Templo. Le había conocido años atrás durante una investigación sobre los rollos del Mar Muerto. Le encontré en su oficina, rodeado de textos en hebreo y arameo. Cuando le expliqué lo que estaba buscando, su expresión cambió, se puso serio. La clase de Abías, murmuró. Sí, conozco los registros. Fue a un archivador, sacó varios documentos, copias de textos antiguos, referencias cruzadas con fuentes rabínicas. Los turnos sacerdotales estaban meticulosamente organizados, explicó. Tenían que estarlo. El templo funcionaba con precisión absoluta. Cada clase servía una semana específica, 2 veces al año, además de las 3 grandes festividades cuando todas las clases servían simultáneamente. Me mostró los cálculos, el calendario judío, las fechas. Si seguimos la rotación desde Nisan, el primer mes la clase de Abías habría servido en, sí, aquí está, la 10ª semana del año religioso. Eso nos sitúa aproximadamente a finales de Sivan, principios de Tamuz. En nuestro calendario, finales de mayo, principios de junio. Le pregunté si había margen de error. Negó con la cabeza. Estos registros eran vitales, no solo para el templo, sino para toda la vida religiosa de Israel. Las familias sacerdotales guardaban sus genealogías y sus turnos con un cuidado obsesivo. No hay margen de error significativo. Le expliqué la cronología que había construido
Isabel concibiendo después del servicio de Zacarías, el embarazo de 9 meses, llevándonos a febrero o marzo para el nacimiento de Juan, y luego María concibiendo en el 6º mes del embarazo de Isabel. Él escuchaba en silencio, asintiendo ocasionalmente. Agosto-septiembre, dijo finalmente, para el nacimiento de Jesús. Sí, eso encaja. Pero había algo más en su expresión, algo que no estaba diciendo. ¿Qué pasa?, pregunté. Se quitó las gafas, se frotó los ojos. Hay algo que debes entender. En nuestras tradiciones hay indicios, pistas, que siempre estuvieron ahí, pero que, bueno, después de la separación entre judaísmo y cristianismo, se volvió políticamente complicado hablar de esto. ¿Qué indicios? Sukkot, dijo simplemente. En algunas tradiciones rabínicas antiguas hay referencias veladas a que el Mesías nacería durante Sukkot. No son explícitas, no son oficiales, pero están ahí si sabes dónde buscar. Sentí un escalofrío. ¿Por qué Sukkot? Porque Sukkot es la fiesta de la presencia divina, es cuando Dios habitó con su pueblo en el desierto. Y la esperanza mesiánica siempre incluyó esa idea que cuando el Mesías viniera, Dios volvería a habitar con su pueblo. No en un templo de piedra, sino de una manera nueva, personal, directa. Sacó otro texto, una copia de un comentario talmúdico. Mira esto, es del Talmud, Tratado de Sukkah. Habla sobre la construcción de la Sukkah, la cabaña temporal que se construye durante la festividad. Y hay una discusión sobre quién debe entrar primero en la Sukkah. Los rabinos dicen que debe ser el invitado de honor, y en algunas versiones mencionan que ese invitado de honor es el Mesías. ¿El Mesías entra en la Sukkah? Simbólicamente sí. Es una invitación, una esperanza. La idea de que durante Sukkot el Mesías se hace presente de alguna manera. Y si realmente nació durante esa festividad, entonces el simbolismo es, no terminó la frase, no hacía falta. Salí de esa reunión con la cabeza dando vueltas, porque ahora no eran solo 3 pruebas bíblicas, era algo más profundo, era la confluencia de la historia, la astronomía, la tradición judía, el simbolismo religioso, todo convergiendo, y aún faltaba algo que necesitaba verificar personalmente. Tomé un autobús hacia Belén, quería estar ahí, quería caminar por esas colinas, sentir el clima, entender físicamente lo que los textos describían. Llegué al atardecer. Belén estaba tranquila, los turistas ya se habían marchado, las calles estaban casi vacías. Caminé hacia las afueras, hacia las colinas, donde tradicionalmente se dice que los pastores vieron al ángel. Hay ahí una pequeña iglesia, la iglesia del campo de los pastores. Entré, estaba vacía, me senté en un banco y simplemente estuve ahí, en silencio. Intenté imaginar aquella noche los pastores con sus rebaños, el cielo estrellado, el clima templado de septiembre, porque si hubiera sido diciembre, si hubiera sido invierno, esos pastores no habrían estado ahí, simplemente no habrían estado. Y Lucas, con su precisión casi médica, había preservado ese detalle, como si supiera que alguien algún día prestaría atención. Salí de la iglesia, caminé por las colinas. El aire era fresco pero no frío. Septiembre en Judea es así, templado, agradable, perfecto para estar al aire libre durante la noche. Me senté en una roca, miré hacia Jerusalén a lo lejos y pensé en todo lo que había descubierto en las últimas semanas. 3 pruebas, 3 líneas de evidencia independientes. Los pastores, Zacarías, la estrella, y todas apuntando hacia septiembre del año 7 antes de nuestra era. Pero más allá de las pruebas, había algo más. Había un patrón, una estructura de significado que trascendía los datos históricos. Si Jesús nació durante Sukkot,
Entonces su nacimiento era la respuesta a siglos de esperanza, era el cumplimiento de lo que esa festividad siempre había señalado, Dios habitando nuevamente con su pueblo, no en una tienda temporal, no en un templo de piedra, sino en carne, en un cuerpo humano, en un bebé vulnerable nacido en las circunstancias más humildes imaginables. El símbolo y la realidad fundiéndose, el tiempo histórico y el tiempo sagrado encontrándose. Y nosotros, celebrando en diciembre, habíamos perdido esa conexión, no porque fuera malicioso, no porque alguien quisiera engañarnos, sino porque la historia es complicada, porque las tradiciones evolucionan, porque a veces el simbolismo reemplaza al hecho. Pero ahora, después de 2000 años, las pruebas estaban ahí, esperando ser descubiertas, esperando ser comprendidas. Volví a mi hotel en Jerusalén, entrada la noche, y esa noche finalmente empecé a escribir, no notas, no reflexiones personales, sino esto, lo que estás leyendo ahora, porque sentí que tenía la responsabilidad de compartirlo, no para destruir la fe de nadie, no para atacar la tradición, sino para profundizarla, para mostrar que cuando investigamos honestamente, cuando seguimos la evidencia sin miedo, lo que encontramos no debilita la fe, la fortalece. 3 semanas después de mi regreso a España, recibí un email inesperado. Era del astrónomo de Madrid. Me decía que había seguido investigando después de nuestra conversación, que había encontrado algo más, algo que, según sus palabras, no debería existir, pero existe. Le llamé inmediatamente. Mira, me dijo, después de que te fuiste no pude dejar de pensar en esa triple conjunción y me puse a revisar otros textos astronómicos antiguos, registros chinos, babilonios, griegos, y encontré algo extraordinario, que los astrónomos chinos registraron una estrella invitada en el año que corresponde al 7 a.C., una nova, posiblemente una supernova. Apareció en la constelación de Capricornio durante varios meses una nova, sí, una estrella que de repente aumenta dramáticamente su brillo. Para los antiguos era literalmente una nueva estrella apareciendo en el cielo. Y esto ocurrió exactamente en el mismo periodo que la triple conjunción de Júpiter y Saturno. Me quedé en silencio procesando esto. Benítez, ¿entiendes lo que esto significa? No fue solo una conjunción planetaria, fue una conjunción planetaria más una nova. Los cielos literalmente se iluminaron de una manera que no había ocurrido en siglos. Para cualquier astrónomo de aquella época esto habría sido imposible de ignorar. Los magos pudieron haber visto ambas cosas, no solo pudieron, debieron haberlas visto. Y para ellos, entrenados en leer los cielos como un texto sagrado, la combinación de estos eventos habría sido absolutamente inequívoca. El mensaje más claro que el cosmos podía enviar. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana. El cielo sobre Madrid estaba nublado, como casi siempre, pero intenté imaginar aquel cielo del año 7 a.C., Júpiter y Saturno danzando su triple encuentro, una nueva brillando con intensidad inusual, Venus, Mercurio, la Luna, el Sol, todos alineados. Los magos habían visto eso, habían leído el mensaje y habían iniciado un viaje que probablemente les tomó meses, atravesando desiertos, siguiendo las señales celestes, buscando al rey que el cosmos anunciaba. Y cuando finalmente llegaron no encontraron un palacio, encontraron un niño en una casa modesta, en Belén. Mateo es claro en esto. Para cuando los magos llegan, Jesús ya no es un recién nacido, es un niño. Ha pasado tiempo, quizás varios meses. Y esto encaja perfectamente con la hipótesis de septiembre, porque si los magos vieron las primeras señales en mayo o junio y emprendieron su viaje, habrían llegado a Judea meses después.
Hay algo profundamente conmovedor en esto. Estos hombres, que no eran judíos, que venían de tradiciones completamente diferentes, fueron quienes reconocieron el significado, quienes respondieron, quienes se postraron y adoraron, mientras que Herodes, cuando se enteró, ordenó una masacre. La historia es brutal en su honestidad. Los que supuestamente sabían, los que estudiaban las profecías, los que esperaban al Mesías, fueron incapaces de reconocerlo cuando llegó, porque llegó de la manera equivocada, en el lugar equivocado, entre las personas equivocadas. Decidí que necesitaba hablar con alguien más, alguien que pudiera ayudarme a entender las implicaciones teológicas de todo esto. Llamé a un viejo amigo, un teólogo jesuita que enseña en la Universidad Gregoriana de Roma, un hombre brillante, ortodoxo en muchos sentidos, pero con una mente abierta que valoro. Le expliqué todo por teléfono, las 3 pruebas, la cronología, septiembre, Sukkot, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente habló. Benítez, ¿sabes lo que estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que Jesús probablemente nació en septiembre, no en diciembre. No, estás sugiriendo algo mucho más profundo. Estás sugiriendo que hemos estado celebrando la Navidad en la fecha equivocada durante 2000 años. ¿Entiendes las implicaciones de esto? Las entiendo perfectamente y también entiendo que la verdad importa, que la fe no se basa en mantener tradiciones cómodas, sino en buscar honestamente la realidad. Otro silencio. Tienes razón, dijo finalmente. Por supuesto que tienes razón, pero sabes que esto no cambiará nada, ¿verdad? La Navidad está tan arraigada en diciembre que no se trata de cambiar la fecha de la celebración, le interrumpí. Se trata de saber la verdad, de comprender más profundamente, de ver las conexiones que hemos perdido, las conexiones con Sukkot. Exacto. Sabes, dijo pensativo, hay teólogos que han propuesto esto antes. No eres el primero, pero nunca ha penetrado en la conciencia popular, nunca ha sido tomado seriamente por la Iglesia institucional. ¿Por qué? Porque es incómodo, porque cuestiona algo que todo el mundo da por sentado, porque la tradición tiene su propio poder, su propia autoridad, y desafiarla incluso con evidencia sólida es políticamente complicado. Entendía lo que decía, pero también sabía que no podía simplemente guardar silencio, no después de lo que había descubierto. Voy a publicar esto, le dije. Lo sé, y deberías. Solo. Hazlo con cuidado, hazlo con respeto. No se trata de atacar a nadie, se trata de invitar a una comprensión más profunda. Esa conversación me marcó, porque tenía razón. No se trataba de ser iconoclasta, no se trataba de destruir por el placer de destruir. Se trataba de, ¿cómo decirlo?, de restaurar algo, de reconectar con una verdad que se había perdido en el camino. Los días siguientes los pasé organizando todo el material, los documentos, las fuentes, las referencias. Quería que fuera irrefutable. Quería que cualquiera que leyera esto pudiera verificar cada afirmación, cada dato, cada conexión, y mientras trabajaba seguía pensando en aquellos pastores, en Zacarías en el templo, en los magos siguiendo la estrella, en María dando a luz durante Sukkot, en todo el simbolismo que convergía en ese momento. Porque verás, si Jesús nació durante la fiesta de los tabernáculos, entonces todo cobra un nuevo significado. Sukkot era la fiesta de la cosecha. Era el momento en que Israel celebraba la provisión de Dios, la abundancia, el cumplimiento. Y Jesús, en su ministerio, usaría constantemente imágenes de cosecha. Hablaría de sembrar y cosechar, de granos de trigo que caen en tierra y mueren para dar fruto, de viñas y viñedos. Todo estaba conectado. Desde el momento de su nacimiento estaba conectado. Y nosotros, celebrando en diciembre, habíamos perdido esas conexiones. No porque fuera malo celebrar en diciembre, el simbolismo del solsticio de invierno, de la luz, naciendo en la oscuridad más profunda, es hermoso, es poderoso, pero es un simbolismo diferente.
Es un simbolismo que la Iglesia primitiva adoptó para cristianizar las festividades paganas. Y en el proceso perdimos el simbolismo original, el simbolismo judío. El simbolismo de Sukkot, quizás ahora, después de 2000 años, es tiempo de recuperarlo, no de reemplazar una tradición con otra, sino de enriquecerla, de añadir capas de comprensión, de ver la profundidad completa de lo que ocurrió en aquel septiembre del año 7 a.C. Una tarde, mientras revisaba mis notas por enésima vez, recibí una llamada de un número desconocido, un código de área que no reconocí. Dudé antes de contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. Señor Benítez, era una voz femenina, con acento británico. Sí. Mi nombre es Sarah Fletcher, soy profesora de estudios bíblicos en Oxford. He escuchado que está investigando la cronología del nacimiento de Jesús. Me sorprendí. No había publicado nada todavía. ¿Cómo se había enterado? Como leyendo mi mente, continuó. Tenemos un conocido en común, el doctor Weiss, del Instituto de Manuscritos en Jerusalén. Me mencionó su investigación. Ah, entiendo. Espero que no le moleste que le contacte. Pero verá, llevo años investigando el mismo tema y creo que podríamos compartir información que sería mutuamente beneficiosa. Quedamos en encontrarnos 2 semanas después en Londres. Ella tenía que dar una conferencia en el British Museum y sugirió que nos viéramos ahí. El día de la reunión llegué temprano. El museo estaba lleno de turistas. Me senté en la cafetería, tomando un té insípido, esperando. A las 3 en punto apareció una mujer de unos 60 años, cabello gris, ojos intensos, detrás de unas gafas. Nos presentamos formalmente. Pedimos más té y ella fue directa al grano. ¿La clase de Abías? Dijo. Los pastores en los campos, la conjunción planetaria, septiembre, Sukkot, ha hecho su tarea. Sonrió levemente. Llevo 30 años haciendo mi tarea y he llegado exactamente a las mismas conclusiones que usted. Sacó de su bolso una carpeta. Estaba llena de documentos, artículos académicos, referencias bibliográficas. El problema, continuó, es que esto ha sido propuesto antes, varias veces, por diferentes investigadores en diferentes épocas, pero nunca ha penetrado en la conciencia popular. Nunca ha sido tomado en serio más allá de círculos académicos muy específicos. ¿Por qué? Por varias razones. Primera, la Iglesia institucional no tiene incentivos para cambiar una tradición tan arraigada. Segunda, la mayoría de los cristianos no quieren cuestionar algo que han creído toda su vida. Y tercera, es fácil descartar esto como un tecnicismo irrelevante. Después de todo, ¿qué importa si celebramos en diciembre o en septiembre? Pero sí importa, por supuesto que importa, porque cuando entendemos la verdadera cronología, cuando vemos las conexiones con Sukkot, con el calendario judío, con las festividades que Jesús vino a cumplir, nuestra comprensión de toda la narrativa se profundiza. Me mostró algunos de los documentos. Había artículos de teólogos del siglo XIX que ya habían propuesto septiembre como fecha más probable. Había estudios astronómicos de la década de 1960 confirmando la triple conjunción. Había análisis rabínicos de los turnos sacerdotales. Todo estaba ahí. Todo había estado ahí durante décadas, incluso siglos. Entonces, ¿por qué ahora? Pregunté. ¿Por qué cree que ahora esto podría ser diferente? Porque estamos en un momento histórico diferente. La gente está cuestionando todo. La autoridad institucional ya no es aceptada ciegamente. La información es accesible. Y hay un hambre genuina por comprender más profundamente, por ir más allá de las respuestas superficiales. Pasamos las siguientes 3 horas conversando. Ella compartió detalles que yo no conocía. Yo compartí aspectos de mi investigación que ella encontró fascinantes y al final nos despedimos con la promesa de mantenernos en contacto
Pero algo de esa conversación se quedó conmigo, la idea de que esto había sido propuesto antes, de que no era nuevo, de que en cierto sentido era conocimiento perdido que estaba siendo redescubierto. Y eso me hizo pensar, ¿cuántas otras verdades hemos perdido? ¿Cuántas otras conexiones se han desvanecido con el tiempo? Volví a España con esa pregunta dando vueltas en mi cabeza y una noche no pude dormir. Me levanté, fui a mi estudio y empecé a escribir, no un artículo académico, no un libro, sino esto, un relato, una narración de cómo descubrí esto, de lo que significa, de por qué importa. Porque verás, las 3 pruebas bíblicas son sólidas, son verificables, son irrefutables, pero más allá de las pruebas hay algo más profundo. Hay una invitación a leer las Escrituras con nuevos ojos, a no aceptar simplemente lo que siempre nos dijeron, a investigar, a cuestionar, a buscar. Y cuando hacemos eso, cuando realmente nos comprometemos con esa búsqueda, lo que encontramos no es menos fe, es más fe. Una fe más profunda, más rica, más nuestra. Los pastores en los campos nos dicen que prestemos atención a los detalles, que nada en los textos está ahí por casualidad, que cada palabra, cada descripción, cada mención aparentemente insignificante puede contener una clave. El servicio de Zacarías nos muestra que comprender el contexto histórico y cultural es esencial, que no podemos leer la Biblia en el vacío, que necesitamos conocer cómo funcionaba el templo, cómo se organizaban los sacerdotes, cómo se medía el tiempo, y la estrella nos revela que el cosmos y la historia humana están interconectados, que los cielos declaran algo, que hay patrones, señales, convergencias que trascienden el mero azar. 3 pruebas, 3 lecciones, 3 invitaciones a una lectura más profunda. Y cuando seguimos esas invitaciones, cuando realmente nos adentramos en el texto, descubrimos que Jesús nació durante Sukkot, durante la fiesta que celebraba la presencia de Dios habitando con su pueblo. Y ese descubrimiento no es solo histórico, es teológico, es profético, porque si Dios eligió ese momento específico, si el nacimiento ocurrió precisamente durante esa festividad, entonces no fue casualidad, fue intencional, fue un mensaje, fue la respuesta a siglos de esperanza. Y nosotros, celebrando en diciembre, habíamos perdido ese mensaje. No completamente, no totalmente. El simbolismo de diciembre tiene su propio valor, pero habíamos perdido la conexión original, la conexión con el calendario sagrado de Israel. Quizás ahora es tiempo de recuperarla. 2 meses después de mi encuentro con Sarah Fletcher, decidí hacer algo inusual. Decidí volver a Belén, pero esta vez en septiembre. Quería estar ahí en la época del año en que, según toda la evidencia, Jesús realmente nació. Llegué a principios de septiembre, el clima era exactamente como lo había calculado, templado, agradable, perfecto para estar al aire libre durante la noche, nada del frío invernal que haría imposible que los pastores permanecieran en los campos. Me alojé en un pequeño hotel en las afueras de Belén y durante varios días simplemente estuve ahí. Caminé por las colinas, hablé con pastores locales que todavía llevan sus rebaños a pastar. Observé el cielo nocturno, intentando imaginar aquella conjunción planetaria que los magos vieron. Una tarde, mientras caminaba solo por uno de los campos, un pastor anciano se acercó. Llevaba el atuendo tradicional. Hablaba un árabe pausado que apenas podía seguir. Le pregunté, a través de gestos más que palabras, si los pastores permanecían en los campos durante todo el año. Negó con la cabeza. Me explicó, señalando hacia el cielo, que desde octubre hasta marzo el clima era demasiado frío, demasiado lluvioso. Los rebaños se guardaban. Pero ahora, pregunté, señalando alrededor, ¿en septiembre? Sonrió, asintió. Septiembre, octubre, antes de las lluvias, sí, los rebaños están afuera. Esa simple confirmación de un hombre que vivía la misma vida que aquellos pastores de hace 2000 años fue más poderosa que cualquier texto académico.
Le di las gracias, seguí caminando y mientras caminaba pensé en Lucas, en su precisión, en cómo había preservado ese detalle. Pastores en los campos, velando durante la noche sobre sus rebaños. No lo había inventado, no lo había agregado como decoración poética, era un dato real, observado, reportado. Y ese dato aparentemente insignificante era una de las claves para descubrir la verdad. Esa noche, de vuelta en mi hotel, escribí en mi diario: los detalles importan, los testigos importan, la realidad física, material, verificable importa. La fe no existe en el vacío, existe en el mundo real, con clima real, con personas reales, con circunstancias reales. Al día siguiente visité la Basílica de la Natividad, el lugar donde tradicionalmente se cree que Jesús nació. Bajé a la gruta, toqué la estrella de plata que marca el supuesto lugar exacto del nacimiento y me pregunté, ¿es este realmente el lugar o es otra tradición, otra capa de tiempo y memoria que ha cubierto la realidad original? No tengo respuesta para eso. Nadie la tiene. Belén era un pueblo pequeño. Las casas estaban juntas. El lugar exacto se perdió hace siglos. Pero lo que sí sabemos, lo que podemos determinar con razonable certeza, es cuándo. Y ese cuándo nos dice algo profundo sobre el cómo y el por qué. Salí de la basílica. El sol estaba bajando. Belén se teñía de dorado. Y sentí una paz extraña, como si algo, después de mucho tiempo, finalmente hubiera encontrado su lugar. Esa noche, en mi habitación, volví a leer el Evangelio de Juan, el prólogo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Habitó, tabernaculizó, puso su tabernáculo. Durante Sukkot, los judíos construyen cabañas temporales y viven en ellas durante una semana. Es un recordatorio de la fragilidad, de la dependencia, de cómo Dios estuvo con ellos en el desierto cuando no tenían nada más que tiendas y promesas. Y Dios, haciéndose humano, eligió nacer precisamente en ese momento, en esa festividad. Cuando su pueblo recordaba la fragilidad y la provisión, el niño nació en un pesebre, no en un palacio, no en un templo, en un comedero para animales, en el lugar más bajo, más humilde, más vulnerable imaginable. Y esa humildad, esa vulnerabilidad era el mensaje. Dios no vino en poder y gloria, vino como un bebé, dependiente, necesitado, completamente identificado con la condición humana en su forma más frágil. Cerré el Evangelio, apagué la luz y en la oscuridad de aquella habitación en Belén en septiembre, en la época del año en que todo esto realmente ocurrió, sentí que finalmente comprendía algo que había estado buscando durante años. La encarnación no es solo una doctrina teológica, es un evento histórico. Ocurrió en un momento específico, en un lugar específico, bajo circunstancias específicas. Y cada uno de esos detalles importa. Cada uno nos dice algo sobre quién es Dios y cómo elige manifestarse. 3 días después volví a Madrid. Pero algo había cambiado, no solo en mi comprensión intelectual, sino en algo más profundo, en mi manera de relacionarme con toda la narrativa. Porque ahora, cuando leo sobre el nacimiento de Jesús, no veo simplemente un relato atemporal, veo un evento concreto. Veo pastores reales en colinas reales bajo un cielo real en septiembre. Veo a María dando a luz durante Sukkot, cumpliendo sin saberlo el simbolismo más profundo de esa festividad. Veo magos persas siguiendo señales astronómicas reales registradas por observadores de diferentes culturas. Veo historia. Historia real, con coordenadas temporales y espaciales que podemos determinar, y esa historicidad, lejos de debilitar la dimensión espiritual, la fortalece, porque nos muestra que lo divino no es una abstracción, es algo que entra en el mundo real, que se hace presente en circunstancias concretas, que se puede investigar, verificar, comprender. 6 meses después de aquel viaje a Belén,
recibí una invitación para dar una conferencia en una universidad católica en Estados Unidos. Dudé antes de aceptar. Sabía que lo que tenía que decir sería controvertido. Sabía que cuestionaría tradiciones profundamente arraigadas. Pero finalmente acepté, porque sentía que era necesario, que este conocimiento no podía quedarse encerrado en círculos académicos, que necesitaba ser compartido. La conferencia estaba programada para una tarde de noviembre. El auditorio estaba lleno. Había profesores, estudiantes, teólogos, gente de la comunidad, todos curiosos por escuchar lo que este periodista español tenía que decir sobre el nacimiento de Jesús. Comencé de la manera más simple posible. Les mostré el versículo de Lucas sobre los pastores en los campos. Les expliqué por qué eso era importante, por qué nos decía algo crucial sobre la época del año. Luego pasé a Zacarías, al servicio de la clase de Abías, a la cronología que surge cuando seguimos cuidadosamente las fechas que Lucas proporciona, y finalmente la estrella, la triple conjunción, los registros astronómicos, septiembre del año 7 a.C. El auditorio estaba en silencio. Podía ver rostros de sorpresa, de escepticismo, de fascinación. Cuando terminé la presentación, abrí el espacio para preguntas. La primera mano que se levantó fue la de un sacerdote anciano. Su pregunta fue directa. ¿No está sugiriendo que la Iglesia ha estado equivocada durante 2000 años? Respiré profundo. No, respondí. No estoy sugiriendo que la Iglesia haya estado equivocada. Estoy sugiriendo que la Iglesia, por razones históricas comprensibles, situó la celebración del nacimiento en diciembre. Eso no significa que estuviera tratando de engañar a nadie. Significa que estaba haciendo lo que las instituciones religiosas siempre han hecho: adaptar, contextualizar, hacer que el mensaje resuene en el contexto cultural en el que se encuentran. Pero si sabemos que probablemente nació en septiembre, insistió, no deberíamos cambiar la fecha de la Navidad. Esa es una decisión que cada comunidad cristiana debe tomar. Personalmente, no veo problema en continuar celebrando en diciembre si el simbolismo del solsticio de invierno resuena con la gente. Pero creo que también deberíamos conocer la verdad histórica. Deberíamos entender las conexiones con Sukkot. Deberíamos enriquecer nuestra comprensión, no reemplazar una tradición con otra. Otra persona levantó la mano. ¿Qué evidencia tiene de que los turnos sacerdotales estaban organizados exactamente como usted describe? Excelente pregunta. Tenemos múltiples fuentes: el Talmud, Josefo, los escritos de Qumrán. Todos confirman el sistema de 24 clases rotando en turnos específicos. No es especulación, es historia documentada. Las preguntas continuaron durante más de una hora. Algunas escépticas, otras genuinamente curiosas, algunas hostiles. Pero al final, cuando la sesión terminó, varias personas se acercaron. Querían hablar más, querían las referencias, querían investigar por sí mismos. Y eso, precisamente eso, era lo que yo esperaba. No que simplemente me creyeran, sino que se sintieran inspirados a investigar, a verificar, a descubrir por sí mismos. Esa noche en mi hotel pensé en toda la experiencia, en las reacciones, en las resistencias, en las aperturas, y comprendí algo importante. La verdad no se impone, se ofrece, se comparte, y cada persona decide qué hacer con ella. Algunas personas necesitan mantener la tradición exactamente como la recibieron, y está bien. La tradición tiene su valor, su belleza, su poder para conectar generaciones. Otras personas necesitan investigar, cuestionar, profundizar, y eso también está bien. La búsqueda de la verdad es legítima, es noble, es necesaria, y quizás ambas pueden coexistir: la tradición y la investigación, la celebración en diciembre y el conocimiento de septiembre, el simbolismo y la historia. No tiene que ser uno u otro, puede ser ambos. Los días siguientes
los pasé en conversaciones con académicos de la universidad, teólogos, historiadores, astrónomos, cada uno aportando su perspectiva, cada uno añadiendo matices. Y lo que me quedó claro es que este no es un tema cerrado, no es algo sobre lo que tengamos certeza absoluta. Hay margen para el debate, para diferentes interpretaciones de los datos, pero lo que sí es claro es que diciembre es muy poco probable, que la evidencia apunta consistentemente hacia otra época del año y que esa época, septiembre, durante Sukkot, añade capas de significado que enriquecen profundamente nuestra comprensión. Antes de volver a España, una estudiante joven se me acercó, me dijo algo que me marcó. Toda mi vida he creído que Jesús nació el 25 de diciembre. Nunca cuestioné eso. Nunca pensé que pudiera ser diferente. Y escuchar su presentación fue desorientador, pero también liberador, porque me di cuenta de que puedo investigar, que puedo cuestionar, que mi fe no tiene que ser ciega. Exacto, le respondí. La fe madura no es ciega, es informada, es consciente, es elegida. Ella sonrió. Voy a investigar más sobre esto. Voy a leer las fuentes. Voy a verificar todo lo que usted dijo. Perfecto. Eso es exactamente lo que deberías hacer. Y mientras volaba de regreso a Madrid, pensé en esa conversación. Pensé en cómo una verdad histórica, aparentemente técnica, aparentemente irrelevante para la vida cotidiana, puede ser el catalizador para una transformación más profunda, porque no se trata solo de saber cuándo nació Jesús. Se trata de desarrollar una relación diferente con la fe, una relación que no teme las preguntas, que no evita las investigaciones, que encuentra en la búsqueda de la verdad un camino hacia una espiritualidad más profunda. Han pasado casi 2 años desde aquella tarde en Jerusalén cuando todo comenzó. 2 años de investigación, de viajes, de conversaciones, de descubrimientos. Y ahora, sentado en mi estudio en España, con mis notas dispersas sobre el escritorio, con referencias y documentos acumulados, siento que finalmente puedo articular lo que todo esto significa. Las 3 pruebas bíblicas son sólidas. Los pastores en los campos nos dicen, no fue invierno. El servicio de Zacarías nos lleva a agosto o septiembre. La estrella, esa confluencia extraordinaria de eventos celestiales, señala septiembre del año 7 antes de Cristo, pero más allá de las pruebas hay algo más profundo. Hay una invitación a leer las Escrituras con atención, a no pasar por alto los detalles, a no asumir que ya sabemos todo lo que hay que saber. Una invitación a investigar, a verificar, a no aceptar simplemente porque siempre se ha dicho así. Una invitación a ver las conexiones entre la historia y el simbolismo, entre el evento y su significado, entre lo que ocurrió y lo que significa que haya ocurrido. Si Jesús nació durante Sukkot, entonces su nacimiento fue la respuesta a siglos de esperanza. Fue el cumplimiento de lo que esa festividad señalaba. Dios habitando nuevamente con su pueblo, no en una tienda temporal, no en un templo de piedra, sino en carne, en vulnerabilidad, en humanidad completa. Y esa comprensión cambia cómo leemos toda la narrativa, cambia cómo entendemos la encarnación, cambia cómo nos relacionamos con el misterio. Hace unas semanas recibí un email de Sarah Fletcher, aquella profesora de Oxford. Me decía que había decidido escribir un libro sobre este tema. Me pedía permiso para citar algunas de mis investigaciones. Por supuesto que acepté, porque esto no se trata de reclamar autoría, se trata de difundir la verdad, de que más personas descubran lo que hemos descubierto. Y luego recibí otro email de un rabino en Nueva York. Me decía que había leído sobre mi investigación, que encontraba fascinante que un no judío estuviera explorando las conexiones entre Jesús y Sukkot, que le gustaría discutir esto
más profundamente. Eso me tocó, porque uno de los efectos secundarios de este descubrimiento es que acerca el cristianismo a sus raíces judías. Nos recuerda que Jesús era judío, que nació en el contexto del calendario judío, que su vida cumplió y trascendió las expectativas judías, y quizás, solo quizás, comprender esto puede construir puentes, puede abrir diálogos, puede sanar divisiones milenarias. No soy ingenuo, sé que no todos aceptarán esto, sé que habrá resistencia, sé que la tradición tiene un poder tremendo y que cambiar perspectivas arraigadas durante 2000 años no es fácil, pero también sé que la verdad tiene su propio poder, que cuando se comparte honestamente, cuando se apoya en evidencia sólida, cuando se ofrece con respeto, encuentra su camino. Y sé que hay miles, quizás millones de personas que están buscando, que están cansadas de respuestas superficiales, que quieren profundizar, que necesitan saber que su fe puede coexistir con su intelecto, que no tienen que apagar su mente para creer con su corazón. Para esas personas, estas 3 pruebas bíblicas pueden ser el comienzo de algo nuevo, de una relación más consciente con su fe, de una espiritualidad que integra la razón y la intuición, el hecho y el símbolo, la historia y el misterio. Y al final, ¿no es eso lo que todos buscamos? No respuestas fáciles, no certezas que no pueden ser cuestionadas, sino una comprensión que crece, que se profundiza, que se vuelve más rica con cada descubrimiento. Esta tarde, mientras termino de escribir esto, miro por la ventana. El sol se está poniendo, el cielo se tiñe de naranja y púrpura, y pienso en aquellos pastores en las colinas de Judea. En aquella noche de septiembre, hace más de 2000 años, el clima era templado, las ovejas pastaban tranquilas, y de repente el cielo se iluminó, no con una conjunción planetaria que tomaba meses en desarrollarse, sino con algo inmediato, dramático, inexplicable, un ángel y luego una multitud de ángeles, cantando, anunciando. Y los pastores fueron, dejaron sus rebaños, corrieron hacia Belén y encontraron al niño exactamente como les habían dicho. Ese encuentro los transformó, los convirtió de testigos pasivos en proclamadores activos, y quizás eso es lo que puede ocurrir con nosotros cuando descubrimos estas verdades, cuando vemos las conexiones, cuando comprendemos más profundamente. No nos quedamos igual, nos transformamos, y esa transformación nos impulsa a compartir, a contar, a invitar a otros al descubrimiento. Así que te invito, si has llegado hasta aquí, si algo de esto ha resonado en ti, si sientes que una pieza del rompecabezas ha encontrado su lugar, investiga por ti mismo, lee los textos, consulta las fuentes, verifica los cálculos astronómicos. No me creas simplemente porque yo lo digo. Pero si lo que encuentras confirma lo que he compartido, entonces compártelo con tu familia, con tus amigos, con tu comunidad, no para destruir su fe, sino para profundizarla, no para reemplazar la tradición, sino para enriquecerla, no para generar división, sino para abrir diálogos, porque al final lo que realmente importa no es si celebramos en diciembre o en septiembre, lo que importa es si nuestra fe es viva, si sigue creciendo, si continúa transformándonos. Y estos descubrimientos, estas 3 pruebas bíblicas que revelan cuándo nació realmente Jesús, pueden ser el catalizador para ese crecimiento, para esa transformación, para ese paso de una fe heredada a una fe elegida. Hace 2000 años, en septiembre, durante la fiesta de los tabernáculos, en un pueblo pequeño llamado Belén, Dios se hizo carne. Los pastores lo vieron primero, los magos lo confirmaron después, y el mensaje ha estado ahí, preservado en los textos, esperando ser descubierto por aquellos que tienen ojos para ver y corazones dispuestos a comprender. Ese mensaje es para ti. Ahora, hoy, ¿qué harás con él? Si sientes que algo ha cambiado
dentro de ti después de este recorrido, si una puerta se ha abierto, si un misterio que siempre estuvo ahí finalmente ha comenzado a revelarse, entonces no dejes que esto termine aquí. Comparte este mensaje con alguien que también está buscando, alguien que no teme las preguntas, alguien que necesita saber que la fe y la razón no son enemigas. Y si quieres continuar explorando estos misterios, estos secretos que los textos antiguos guardan para aquellos que se atreven a mirar más allá de la superficie, suscríbete, porque esto es solo el principio. Hay mucho más por descubrir, muchas más verdades esperando ser reveladas. Y me encantaría que siguiéramos este viaje juntos. Hasta pronto.